Bueno, compañeras, la semana pasada acabamos el capítulo uno, pero leyendo el final del capítulo uno, se leyeron una serie de líneas que a más de una de vosotras dejó ojipláticas. Por ejemplo, esa parte en la que el autor nos dice que el mundo de la realidad es un proceso en el curso del cual la humanidad y el individuo realizan su verdad. Dice, el mundo de la realidad es el mundo de la realización de la verdad, porque ese mundo en el que el ser humano actúa es un mundo en el que la verdad deviene, ¿no? Claro, sí, Cosic os pide disculpas. Eh, la verdad, hay que reconocer que esto choca frontalmente contra el sentido común de nuestra época y creo que merece la pena que dediquemos un ratito al principio de esta sesión a aclarar o intentar poner un poquito de luz sobre qué es eso que llamamos verdad, ¿no? ¿De qué estamos hablando, de qué estamos hablando cuando hablamos de verdad? Porque, como todas las palabras de nuestro diccionario, eh, este es un concepto que ha ido cambiando de significado y de sentido a lo largo de la historia y, y en este mundo actual en el que vivimos, terraplanista, eh, la verdad parece que es una cosa muy evidente y que está al alcance de la vista de cualquiera, ¿no? Es decir, no hay más que abrir los ojos para ver lo que hay ahí fuera, ¿no? Como decía una serie de investigadores, ¿os acordáis, no? Una serie de estas de detectives. La verdad está ahí fuera, ¿no? Como si fuera algo bueno, primero, como si fuera algo, primero, independiente del sujeto, ¿no? Y tan independiente del sujeto como que parece que fuera algo que tiene existencia autónoma. Es decir, estuviéramos nosotros o no estuviéramos para verlo, la verdad es algo que está ahí fuera. Bueno, pues esta es una mirada de sentido común en el que nos movemos, o de realismo ingenuo, podríamos decir, bueno, pues que no solamente está bastante extendida, sino que ha tenido hasta sus defensores en la academia. Una buena parte de la filosofía del siglo XX, que no señalaremos para no abrir heridas, ha sostenido este tipo de realismo ingenuo y ha sostenido que no solamente que la verdad es una correspondencia entre nuestro pensamiento y algo que existe ahí fuera, ¿no? A eso en buena parte del mundo se le llama verdad. Mis conceptos o mis proposiciones se corresponden con hechos que están fuera del sujeto, existe el sujeto o no, ¿no? Es decir, si hay un sujeto capaz de verbalizar, de hacer una proposición, una afirmación sobre, sobre algo que hay en el mundo, ¿no? La correspondencia entre lo que dice la proposición y eso otro que hay en el mundo es lo que llamaríamos verdad. Bueno, pues en los próximos minutos, eh, si todo, si todo va bien y yo no pego ningún patinazo, veremos que la cosa dista mucho de ser tan sencilla como eso, ¿no? Eh, Y para ello me voy a permitir ahora compartir con vosotras dos pequeños textitos, ¿no? Dos pequeños textitos. Un textito en el que vamos a ver de forma muy sinóptica y muy escolar cómo es el problema de la verdad para Hegel, y luego vamos a ver cómo lo presenta Marx, ¿vale? Cómo presenta Marx el problema de la verdad. Si somos capaces de no entender cabalmente, pero sí por lo menos de sentir que la idea que estos autores nos intentan transmitir, más o menos,
la comprendemos. Luego vamos a ir al texto de Cosick a partir de la página 22 que os dije, y ahí vais a ver cómo ya el texto de Cosick se hace transparente, aprovechando que no está Sara, se hace transparente y se explica ya con toda claridad, ¿vale? Voy a compartir pantalla ahora con vosotras. Fernando, te pido por favor que me hagas de escudero, ¿vale? Muy bien. Cuando diga alguna barbaridad, Sí. por favor me detienes, ¿vale? Vamos a intentar de que salga lo mejor posible como para que podamos subirlo a YouTube, ¿vale? Que no digamos ningún disparate, que luego pasemos vergüenza el resto de nuestras vidas, ¿vale? En esto, ¿sí? Venga, comparto pantalla con vosotras. Para Hegel, la verdad no es una correspondencia simple entre una idea y un hecho externo, sino que, para Hegel, solo hay verdad en el todo, en la totalidad. Solo podemos predicar la verdad de la totalidad como un proceso dialéctico, ese todo, a ese todo es el resultado de un proceso dialéctico en el que la razón se despliega hasta completarse en el desarrollo del espíritu absoluto. Esto lo comentamos ya en sesiones anteriores, es decir, eh, el despliegue de la racionalidad en todas sus facetas hasta su finalización, en el que esa razón es capaz de pensarse a sí misma, en esa totalidad, ahí, únicamente ahí, podemos hablar de verdad. Por tanto, la verdad es una articulación sistemática de todas las cosas, de todo lo que hay, de todas las cosas y su manifestación a través de la historia, que solo se comprende en su totalidad y al final de su devenir. Hasta que no ha llegado el final, no podemos ver la totalidad de ese despliegue y por tanto no podemos afirmar nada que podamos decir que sea verdad. Por tanto, para Hegel, eso que llamamos verdad no se encuentra en un punto fijo, sino que está en la totalidad orgánica de un sistema que se va construyendo a lo largo del tiempo. La verdad es el resultado de un proceso, de un desarrollo, de un despliegue histórico y dialéctico. ¿Recordáis cómo los distintos elementos de la racionalidad se van desplegando por oposiciones hasta llegar a esa, entre comillas, síntesis, por utilizar una palabra inapropiada, ¿no? Final en el que el todo es capaz de mostrarse a sí mismo? La verdad última es el sistema total que incluye todas las partes y sus interacciones, desde su génesis hasta su punto final. No se puede entender a través de elementos aislados. Ahora creo que esto en sí mismo ya explica esa aspiración a totalidad concreta de la que nos habla Cosick eh, eh, y que está en el trasfondo del pensamiento de Marx. No se puede entender a través de elementos aislados. La verdad, si pudiéramos hablar de verdad, fijaros qué duro es la manera en la que Hegel lo plantea, ¿no? Si pudiéramos hablar de verdad, solo podríamos hablar de la verdad casi de forma tautológica. Es la adecuación del concepto consigo mismo, la razón consigo misma. La verdad se revela en la coherencia interna del concepto consigo mismo dentro del marco de la totalidad del sistema filosófico que lo abarca. Daos cuenta que, como es evidente, salvo para Hegel,
esto es una pretensión inaccesible a escala humana. Sí, comprender, poder hablar de verdad solamente desde el punto de vista de la totalidad, bueno, pues por definición es algo que se nos escapa. Y para los seres humanos, chiquititos, modestos, históricos, mortales, solamente nos es accesible pequeños fragmentos dispersos de la realidad, de la totalidad, en los que vamos dando tumbos tratando de comprender nuestro sentido, nuestro lugar en el mundo. Por eso, seguramente Marx, con mucha menos ambición que Hegel, lo plantea de otra manera, por más de que Marx este tema no lo formaliza, pero habla mucho de ello. En la contribución a la crítica de la economía política, que tenéis aquí el fragmento que he seleccionado, nos dice, en la producción social de su vida, los seres humanos establecen determinadas relaciones necesarias e independientes de su voluntad. Relaciones de producción que corresponden a una fase determinada de desarrollo de sus fuerzas productivas materiales. Dicho de otra manera, nos dice Marx en este parrafito que los seres humanos en su actividad vital, en la producción social de su vida, van estableciendo relaciones con el mundo y con los otros seres humanos que no solamente no pueden darse de otra manera, sino que son absolutamente independientes de su voluntad. El sujeto que vive del trabajo asalariado vive sometido, por ejemplo, a las reglas del mercado, independientemente de que diga, no, yo me voy a salir del modo de producción capitalista porque yo me niego a ser un explotado por el patrón, ¿no? Bueno, pues la única alternativa que vas a tener es morirte, ¿no? Es decir, no vas a tener otra opción que esa, ¿vale? Es decir, los seres humanos establecen relaciones que son independientes de su voluntad. Y nos dice, relaciones de producción que corresponden a una fase determinada de sus fuerzas productivas materiales. No es lo mismo la relación que se establece en un sistema esclavista en la época romana, que las relaciones interpersonales que se pueden establecer en un sistema feudal de servilismo, o las relaciones que se puede establecer en una aldea nambicuara en el fondo, en lo más profundo de la selva brasilera, ¿no? Son relaciones que dependen del estadio de las fuerzas productivas materiales en las que esas relaciones tienen lugar. Y nos dice Marx, el conjunto de estas relaciones de producción forma la estructura económica de la sociedad. No es lo mismo la estructura económica de una aldea griega en el Mar Negro, en el 500 antes de nuestra era, que las relaciones de producción que se pueden establecer en la Gran Manzana de Nueva York. No es lo mismo. El conjunto de las relaciones de producción forman la estructura económica de la sociedad, una estructura en la que los seres humanos obtienen los medios de subsistencia, se relacionan entre sí, se reproducen, viven y mueren. Esas relaciones son las que determinan o las que están, no determinan, sino que están fuertemente conectadas con la forma, con la estructura económica de la sociedad. Y nos dice Marx, esa estructura económica de la sociedad es la base real sobre la que se levanta la superestructura jurídica y política. Según la estructura económica de la sociedad, van a ser las relaciones entre los seres humanos. Y según la estructura económica de la sociedad y las relaciones de producción entre los seres humanos, van a ser el derecho y la política. Y a ese derecho y a esa política van a corresponder formas muy concretas de conciencia social, de cómo los seres humanos se miran y se piensan a sí mismos.
El modo de producción de la vida material condiciona el proceso de la vida social, política y espiritual en general. La manera en la que los seres humanos arrancamos la energía a la naturaleza y nos relacionamos con nuestros iguales, eso es el modo de producción. El modo de producción de la vida material condiciona el proceso de la vida social, política y espiritual en general. No es la conciencia del ser humano la que determina lo que es su ser. Sí, no somos los seres humanos los que decimos, como diría María Dolores de Cospedal, compañeros, hay que ser más éticos. No, no, esto no va de, esto no es la conciencia la que determina lo que vamos a hacer, dice, sino por el contrario, el ser social, la manera en la que nos relacionamos entre nosotros dentro de ese modo de producción específico es lo que determina nuestra conciencia y por tanto determina nuestra forma política, nuestra, nuestra forma de organización social, inclusive nuestro derecho, nuestra religión, nuestra filosofía y, como determina la filosofía, determina también buena parte de nuestra ciencia. Es decir, que en contra, no en contra, sino matizando mucho y poniéndole muchos peros a su maestro Hegel, digamos, si para Hegel la verdad solo estaba en la totalidad, bueno, pues Marx va a decir que si existe algo a lo que podamos aspirar como verdad, pues eso va a estar bastante condicionado por la estructura económica y por la manera ideológica, religiosa, jurídica, en la que nos explicamos por qué unos mandan y otros obedecen y por qué unos tienen que doblar el lomo para trabajar y otros se dedican a vivir de las rentas. ¿Vale? Sí, la verdad estará, si existe algo que podamos llamar verdad, será algo que dependa en buena medida de el momento histórico en el que estamos, las relaciones de producción en las que nos encontramos, el lugar en el que estamos dentro de esas relaciones de producción. No es lo mismo ser patrón que ser peón, ¿eh? No nos vamos a explicar el mundo de la misma manera. Eh, no es lo mismo pertenecer a una potencia imperialista que a una potencia sojuzgada, que un país sojuzgado, pues no te vas a contar el mundo de la misma manera. Por tanto, nos diría Marx, yo creo que si estuviera aquí, aparte de aporrearme, ¿no? Diría, sí, 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 es así. Esa verdad es una verdad que deviene. La verdad deviene. Y la verdad la vamos construyendo los seres humanos eh, con nuestra práctica, con nuestra acción sobre el mundo, enfrentándonos a la naturaleza y enfrentándonos a los desafíos que nos presentan las relaciones humanas con las que tenemos que lidiar a nuestro alrededor. Y así nos vamos explicando el mundo, nos vamos explicando nuestro lugar en el mundo y nos vamos haciendo un hueco tratando de comprender la naturaleza que tenemos a nuestro alrededor. Y como bien decía Fernando en sesiones anteriores, cuando un griego eh, cuando un griego de la época de Pericles miraba al cielo y veía eh, las estrellas moverse por el firmamento, bueno, pues era una verdad bastante sólida decir que las estrellas giraban alrededor o que el sol se movía a lo largo del firmamento. A medida que la historia, las relaciones de producción, las relaciones sociales, el modo de producción, la estructura económica ha ido cambiando, hemos podido afirmar que nuestra verdad hoy es que el sistema
solar en el que vivimos es un sistema heliocéntrico en el que no es el Sol el que se mueve, sino que ese es un movimiento aparente que se corresponde con un movimiento real de nuestro planeta alrededor del Sol. Pero ambas explicaciones son muy racionales, ¿eh? Y ambas explicaciones son muy empíricas. Lo que ocurre que son explicaciones dadas en momentos diferentes de la historia con instrumentos diferentes. Ahora bien, esto quiere decir, que creo que es la gran preocupación y la gran pregunta, esto quiere decir que no hay un mundo fuera de nosotros y que todo lo que percibimos es mera proyección de nuestra subjetividad. No. Esto ya también lo hemos aclarado, ¿no? Si eso fuera así, estaríamos muertos hace muchísimo tiempo, ¿vale? Evidentemente existe un mundo, existe algo ahí fuera de nosotros que nuestro cerebro procesa a través de las intuiciones que recibe, procesa y transforma en imágenes, imágenes que se presentan a nosotros como pensamiento, como lo que hay ahí fuera, y nosotros con esas imágenes, bueno, pues las organizamos en conceptos, clasificamos la realidad en conceptos, cuidado, ya vimos que esos conceptos también estaban determinados histórica y culturalmente, es decir, la manera en la que nosotros clasificamos la realidad, por ejemplo, la manera en la que nosotros distinguimos a nuestros congéneres en blancos, negros, amarillos y cobrizos, estaremos de acuerdo en que se refiere a un continuo genético que hay ahí fuera y que la clasificación que nosotros hemos hecho conceptual en blancos, negros, amarillos y cobrizos es una clasificación histórica, condicionada económicamente y que forma parte de una mentalidad imperialista de la que nosotros formamos parte como potencia opresora, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Nuestros conceptos, digamos, una cosa es lo que hay ahí fuera y la imagen que eso que hay ahí fuera genera en nuestra mente, y otra cosa es cómo clasificamos esa imagen, la categorizamos y la reducimos a concepto. Por lo tanto, nos va a decir el autor, y por supuesto tratando de ceñirnos al pensamiento marciano en general, que lo que hay ahí fuera, nosotros en principio solo tenemos acceso mediatizado a través de nuestros sentidos y de nuestro aparato categorial y de nuestra estructura cognitiva. Solo accedemos a eso mediatizados por nuestra humanidad. Eh, Pero no quiere decir que no tengamos acceso a eso. Tenemos acceso mediatizado. Todo nuestro acceso al mundo está mediado necesariamente, y no hay otra manera de hacerlo, que por nuestra capacidad, nuestra estructura cognitiva. Bien, eso quiere decir que lo que nosotros percibimos del mundo, bueno, pues será la parte del mundo que esté al alcance de nuestro. Y habrá una buena parte del mundo que no esté al alcance nuestro. Por cultura, por momento histórico, por tecnología, por biología. Nosotros hay rangos de la luz y del sonido que no podemos percibir, ¿vale? Pero también por ideología. Hay muchísimos fenómenos a nuestro alrededor que no podemos percibirlos porque la ideología en la que hemos sido troquelados desde que hemos nacido no nos permite ver. Un afrikáner de la Sudáfrica del apartheid no podía ver de ninguna manera en el negro un ser humano, como me temo que no puede ver un sionista un ser humano en un palestino. No puede, no puede. No puede porque ha sido troquelado en una manera de clasificar la realidad que le pone un filtro delante suyo y no puede ni pensarlo. Cuando lo puede pensar,
entonces empiezan sus problemas. Cuando puede pensar que la realidad es de otra manera que como se la contaron, entonces es cuando este sujeto, esta persona, comienza a desarrollar, bueno, pues una aspiración crítica sobre sobre lo que tiene delante. Y entonces ya vimos la semana pasada, esto le puede traer serios problemas. ¿Con quién? ¿Con el mundo? No, con sus congéneres. Los problemas se los va a traer con los que tiene al lado, con quienes no va a compartir esa categorización del mundo. Dicho lo cual, a mí me gustaría que volvierais a la página 22. Yo voy a compartir ahora pantalla con vosotras. Voy a seguir leyendo yo. Sé que va a ser pesado, me vais a disculpar, pero es que así me puedo ir deteniendo en cada uno de los párrafos. Voy a ir leyendo y vamos a ir intentando desgranar eh, estas últimas dos o tres paginitas de COSIC, donde creo que después de la introducción escolar que acabo de hacer, podremos más o menos entender, yo creo que bastante bien lo que quedó en el texto y las malas interpretaciones que pudieron generarse. Comparto pantalla con vosotras y vamos al texto de COSIC. Página 22, recordar. Nos decía COSIC, la dialéctica no considera los productos, las cosas que hay en el mundo, ¿vale? Lo que hay fuera. No considera los productos como algo fijo, ni las configuraciones y los objetos, o sea, todo el conjunto del mundo material cosificado como algo originario e independiente, ¿vale? La dialéctica, nos va a decir el autor, no considera lo que hay fuera como algo absolutamente independiente del sujeto que está mirando. Hay una íntima relación entre lo que hay fuera y lo que yo veo. Dice, del mismo modo, tampoco considera así el mundo de las representaciones. Tampoco considera así el mundo de las representaciones y del pensamiento común, ni los acepta bajo su aspecto inmediato, sino que los somete a un examen en el cual las formas cosificadas del mundo objetivo e ideal se diluyen, pierden su fijeza, su naturaleza, su pretendida originariedad, para mostrarse como fenómenos derivados inmediatos, como sedimentos y productos de la praxis social de la humanidad. El pensamiento dialéctico no considera lo que hay ahí fuera, lo que percibimos como lo que hay ahí fuera, como algo fijo, eh, absolutamente inamovible, incluidas las relaciones, sino que las considera todos como fenómenos derivados inmediatos, como sedimentos y productos de la práctica de la actividad social humana. Por contra, a ese pensamiento dialéctico, nos dice el autor, el pensamiento acríticamente reflexivo coloca de inmediato, es decir, sin análisis dialéctico, las representaciones fijas en una relación causal con condiciones asimismo fijas. Por ejemplo, eh, hubo un atentado en Israel en el que un grupo llamado Hamas secuestró a 1.200 personas y se produjo la respuesta automática del Estado de Israel. La respuesta del Estado de Israel fue la consecuencia directa del secuestro de esas 1.200, ese desgraciado secuestro de las 1.200 personas. Bueno, pues un pensamiento dialéctico nos diría, hombre, es que la historia de ese conflicto no empezó ahí. Si si queremos entender qué pasó en ese momento, no podemos considerar que lo que ha ocurrido era el resultado de una acción que pudo ser totalmente atemporal en cualquier lugar, a la que hubo una respuesta que también pudo ser completamente atemporal. No, no, de eso nada.
Un pensamiento dialéctico nos obliga a colocar en la historia y a comprender no solamente la génesis histórica de lo que ha ocurrido, sino su lugar en el contexto y la estructura lógica que explica por qué han pasado las cosas. Cuidado que explicar no es justificar, ¿eh? Justificar tiene una carga moral y política determinada. Ahora estamos hablando de explicar por qué han pasado las cosas. Y para entender por qué las cosas son como son, no basta explicar cómo se relacionan las cosas hoy, en el momento en el que las estamos mirando, sino que para poder entender por qué las cosas son como son, tenemos que entender su génesis lógica y su génesis histórica y su estructura lógica. Sin eso, lo único que hemos hecho es fetichizar tanto el fenómeno como la explicación. La hemos cosificado, la hemos dejado cristalizada y nos hemos quedado muy panchos, muy tranquilos, pensando que hemos alcanzado una explicación racional cuando lo único que encontramos, cuando lo único que alcanzamos, fetichizando, cristalizando ese momento sin preguntarnos por la temporalidad y por su génesis, lo único que hemos hecho es, bueno, pues aceptar la forma ideológica en la que las cosas se nos han presentado. Nos dice, el pensamiento acríticamente reflexivo coloca de inmediato, es decir, sin un análisis dialéctico, las representaciones fijas en una relación causal con las condiciones, con sus condiciones, asimismo fijas, y presenta este método de pensamiento bárbaro como análisis materialista de las ideas. He hecho ciencia, nos diría el científico social tertuliano de 3ETV. Es que la ciencia, la sociología, la psicología, nos dice que le pegó porque era suya. Es que nos dice que si no hubiera ido vestida, claro, es que se puso muy mal porque iba vestida como iba de esa manera. Y evidentemente, claro, sí, no, claro, claro, pero hay más, ¿eh? Hay bastante más. Es más, si no somos capaces de colocar ese fenómeno en el que el animal le pegó una paliza a la chica, o al chico o al hijo, si no somos capaces de colocar ese hecho dentro de su contexto social e histórico, entonces no hemos entendido nada. Le hemos dado una explicación, pero le hemos dado una explicación superficial que lo único que hace es cristalizar el estado ideológico en el que se nos ha presentado. Y encima, además, lo cristaliza bajo la apariencia de ciencia o de explicación racional. Dice, por cuanto que los hombres han adquirido conciencia de su época, esto es, la han vivido, valorado, criticado y comprendido en las categorías de la fe del carbonero y el escepticismo pequeño burgués, el doctrinario supone que el análisis científico de estas ideas ya se ha cumplido cuando se ha encontrado el adecuado equivalente económico, social o de clase de cada una de ellas, ¿no? Si ya hemos considerado que la ciencia está hecha, en el momento en el que vemos de que es que la clase social eh, que menos notas o que menos calificaciones obtiene en los rendimientos de la ESO es la clase social de menos ingresos económicos, que coincide con que los padres son los que tienen menos estudio y coincide con que son los que tienen menos higiene y coincide con que son los que cuidan menos de su salud y coinciden además con que beben alcohol y fuman mucho. Y entonces podemos llegar a la conclusión de que, científica por supuesto, que para que ciencia se puede hacer de cualquier cosa, ¿no? Podemos llegar a la conclusión de que esos chicos que tienen mal rendimiento escolar es que, como los negros en Sudáfrica, es que genéticamente es que no dan para más. Porque si hubieran querido salir de ahí, pues que hubieran estudiado, chiquillos. Pero es que no pueden,
no pueden estudiar porque no son capaces de mantener la atención, es que son muy vagos. Y siempre hay alguno pobre que se sale de la regla y consigue salir adelante contra viento y marea. Y entonces ahí ese te lo sacan siempre en televisión, ¿no? Y te lo muestran. ¿Ves cómo ese sí podía? Pues mira, como ese todos los demás también podían. Es decir, podemos encontrar explicación manteniendo el encuadre ideológico con el que estamos mirando la realidad. Dice, empero, nos dice el autor, esa tal materialización, parecía tan científica, se efectúa solo con una doble mistificación. La inversión del mundo de las apariencias, de las ideas ya fijas, tiene sus raíces en la materialidad invertida cosificada. Es decir, el mundo de las apariencias que ya se nos muestra invertido con respecto a la realidad, se corresponde con esa materialidad, con esas condiciones que también en el mundo se nos presentan invertidas. Por el contrario, y aquí es donde nos interesa llegar, la teoría materialista, una teoría materialista, dialéctica, debe emprender el análisis partiendo de esta cuestión. ¿Por qué los seres humanos han cobrado conciencia de su tiempo precisamente en esas formas mistificadas de pensamiento ideológicas? ¿Por qué? ¿Por qué ha ocurrido eso? ¿Y qué tiempo, qué momento histórico nos están mostrando a los seres humanos en esas categorías? ¿Por qué ha ocurrido esto? ¿Por qué estamos viendo, por qué estamos tomando conciencia ahora, en este preciso momento, de lo que está ocurriendo y cuáles son esas relaciones sociales, cuál es el tiempo social que se nos está mostrando en esas categorías? Con tal planteamiento, el materialista prepara el terreno para proceder a la destrucción de la pseudoconcreción, tanto de las ideas como de las condiciones, tanto de nuestra proyección ideológica en forma de ideas, como de la cosificación que hicimos, la cristalización que hicimos del mundo y que nos parecía que era así de toda la vida y que nosotros simplemente llegamos a él. Por ejemplo, de toda la vida las mujeres han obedecido a los hombres. De toda la vida. Porque mira para donde mires, mires para donde mires, esto ha sido siempre así. Es más, cuando los tíos le pegan a las tías, es porque precisamente no quieren aceptar su papel, el que han tenido de toda la vida. Bien, contra esa explicación fetichizada, un pensamiento materialista, dialéctico, crítico, tiene que preguntarse por qué. Y en el momento en el que nos preguntamos por qué, esto se presenta de esta manera, en este momento, ¿por qué ahora nos estamos preguntando esto y no hace 100 años? ¿Por qué nos lo estamos preguntando ahora? En ese momento vamos también a poder ver cómo es el marco ideológico, el tiempo en el que los seres humanos estamos pensando y nos estamos pensando a nosotros mismos. Ahora bien, nos dice el autor, la destrucción de la pseudoconcreción como método dialéctico crítico, gracias al cual el pensamiento disuelve las creaciones fetichizadas del mundo cosificado e ideal para alcanzar su realidad, es sólo el segundo aspecto, el reverso de la dialéctica como método revolucionario de transformación de la realidad. Para que el mundo pueda ser explicado críticamente, es necesario que la explicación misma esté situada en el terreno de la praxis revolucionaria. El sujeto que se pregunta por qué, el sujeto que se pregunta por qué, no se pregunta por qué por mera culturilla general o por curiosidad intelectual. Porque el que se pregunta por qué ya está situado en una
en una sensación de que hay algo que no funciona. Y en el momento en el que se ha planteado que algo no funciona, ya está en ciernes en una actitud revolucionaria en el sentido de que si se ha preguntado por qué algo no funciona, es porque lo queremos cambiar. De donde la pregunta por el por qué siempre va de la mano de una actitud más o menos consciente en el terreno de la praxis revolucionaria. Más adelante veremos que la realidad puede ser transformada revolucionariamente solo porque y solo en la medida en que es creada por nosotros mismos y en que sabemos que la realidad es producida por nosotros mismos. La diferencia entre la realidad natural y la realidad humano-social estriba en que el ser humano puede cambiar y transformar la naturaleza, mientras que la realidad humano-social puede cambiarla revolucionariamente, pero solo porque él mismo ha producido esa realidad. Esto también lo hemos comentado mucho en el seminario. Sí. Hay una gran diferencia entre investigar la realidad natural e investigar la realidad humano-social. Es verdad que ambas están condicionadas históricamente, ideológicamente y culturalmente, por supuesto. ¿Vale? No es lo mismo la manera en la que el griego del siglo V podía estudiar la realidad natural, la biología o la astronomía, que la manera en la que en el siglo XXI podemos hacerlo. ¿Vale? Pero la realidad natural nosotros podemos analizarla, podemos usarla y podemos transformarla en el sentido pues, de alterarla, manipularla en el sentido de nuestros objetivos. Pero nosotros no podemos cambiar las leyes de la naturaleza. Decíamos, la ley de la gravedad es la ley de la gravedad. La fuerza de atracción entre los objetos es la fuerza de atracción entre los objetos. La, el arco de luz es el arco de luz. La onda sonora es la onda sonora. Podemos aprovecharla. Podemos hacer aplicaciones tecnológicas de la misma. Pero nosotros no vamos a cambiar las reglas de la naturaleza. Entre otras cosas, porque nosotros también somos parte de esa naturaleza. Pero sobre todo porque esa naturaleza tiene un comportamiento, una génesis y un comportamiento que es independiente de nosotros. No el conocimiento de ella, sino su realidad, su ontología. La naturaleza tiene un ser, tiene una existencia de la que nosotros formamos parte, también como naturaleza, pero que es completamente independiente a nosotros. El mundo va a seguir ahí, estemos nosotros o no estemos mirándolo. Pero nuestra explicación del mundo, nuestra comprensión del mundo, no va a estar ahí si nosotros no estamos mirándolo y observándolo. Por eso podemos hacer ciencia del mundo, inclusive podemos hacer religión, filosofía, ideología del mundo. Pero con la realidad humano-social la cosa es diferente. Porque así como de la naturaleza nosotros podemos atisbar, a comprender asintóticamente sus reglas de funcionamiento en base a la ciencia hipotético-empírico-deductiva, nosotros podemos construir un aparato de conocimiento que nos permita acercarnos con pretensión asintótica. Pero no nos olvidemos que siempre es una pretensión. No sería la primera... Cuando una ley científica se cae abajo, no va a ser ni la primera ni la última, ¿vale? Siempre con pretensión asintótica. Cuando una ley producida, ley entre comillas, cuando una ley producida por nuestra ciencia es capaz de dar cuenta de esa realidad natural, bueno, pues esa ley o esa ciencia, esa teoría siempre está situada en un marco histórico, pero podemos pretender, podemos aspirar a que nos acerquemos a la realidad del mundo
Bueno, pues con cierta verosimilitud. Mirad, hemos pasado de verdad a verosimilitud, ¿no? Es decir, con cierta verosimilitud que nos podamos acercar a ella. Por lo menos a la escala humana, a la escala de nuestra práctica. Las cosas las podemos explicar de tal manera que las desviaciones que haya con respecto a nuestro modelo sean intrascendentes para la práctica nuestra instrumental, cotidiana, tecnológica o científica. ¿Vale? Pero con la realidad social la cosa es diferente. Porque cuando intentamos acercarnos al producto social, cuando intentamos acercarnos a la esclavitud en Grecia o a la Revolución Rusa o a la organización de las comunas campesinas al este del río Elba, eh, nos encontramos con una peculiaridad. Y es que eso que está ahí y que es algo ajeno, en este caso, al investigador, es ajeno al investigador individual. Pero no nos engañemos, no es ajeno a la humanidad. Porque esas son instituciones sociales. Son instituciones creadas, desarrolladas, mantenidas, ideologizadas y cristalizadas por el ser humano. Por mucho que se llene la boca la Iglesia Católica de que, de que, de que es un instrumento divino, ¿no? La realidad es que es un producto humano. Y como producto humano fue hecho con unas intenciones en un proceso de creación físico, de práctica social, y en un desarrollo histórico que en principio, aunque sea teóricamente, es posible desilvanar y comprender en toda su precisión. En principio, porque si es una institución muy antigua de la que hayamos perdido las fuentes, bueno, pues nos podemos encontrar con que haya elementos de los que no, a los que no podamos tener acceso. Pero, te repito, no es lo mismo estudiar el funcionamiento de un árbol que estudiar el funcionamiento de un reloj. El funcionamiento del árbol, yo podré analizarlo, clasificarlo, componer teorías alrededor de la fotosíntesis e intentar, bueno, pues hacerme una idea de cuál es su función, cuál es el origen dentro de la teoría de la evolución, eh, qué etapas pudo superar para llegar a ser el árbol que es o la forma de árbol que es, pero solo puedo hacerlo en forma de modelos y de hipótesis. Sin embargo, cuando yo me encuentro con un reloj, el reloj sé de entrada que tenía una función, tenía un sentido, medir el tiempo. Y midiendo el tiempo, sabiendo que mide el tiempo y pudiendo analizar sus partes componentes, no hay ningún misterio que me vaya a quedar por resolver, ¿eh? Es decir, la realidad humano-social, yo puedo comprenderla, podríamos decir, con una aspiración de totalidad, a diferencia de la natural. La realidad humano-social, de la realidad humano-social, yo puedo aspirar a un modelo de totalidad concreta porque fue hecho por el ser humano. Y en la medida en la que fue hecho con el ser humano, no solamente puedo comprenderla, comprender su sentido humano y comprender su génesis histórica y su estructura lógica, sino que además puedo cambiarla revolucionariamente. Y nos sigue diciendo el autor, el mundo real, oculto de la pseudoconcreción y que no obstante se manifiesta en ella, no es el mundo de las condiciones reales en oposición a las condiciones irreales o el mundo de la trascendencia en oposición a la ilusión subjetiva.
sino el mundo de la praxis humana. El mundo real es el mundo de la praxis humana, es la comprensión de la realidad humano-social como unidad de la producción y del producto, del sujeto y del objeto, de la génesis y la estructura. Ese mundo real, humano-social, ese mundo real no es, por tanto, un mundo de objetos reales fijos que bajo su aspecto fetichizado llevan una existencia trascendente como una variante entendida en sentido naturalista de las ideas platónicas, sino que es un mundo en el cual las cosas, los significados y las relaciones son considerados como productos del hombre, del ser humano social, y el ser humano mismo se revela como sujeto real del mundo social. El mundo de la realidad no es una variante secularizada del paraíso, de un estado de cosas ya realizada y fuera del tiempo, sino que ese mundo de la realidad social, estamos hablando, ese mundo de la realidad social es un proceso, es un proceso en el curso del cual la humanidad y el individuo realizan su propia verdad. Esto es, llevan a cabo la humanización del hombre, del ser humano. A diferencia del mundo de la pseudoconcreción, el mundo inmediato que se nos presenta, a diferencia del mundo de la pseudoconcreción, el mundo de la realidad es el mundo de la realización, el mundo de la realización de la verdad. Es el mundo en el que la verdad no está dada ni predestinada, ni está calcada indeleblemente en la conciencia humana. Es el mundo en el que la verdad deviene. Por esta razón, la historia humana puede ser el proceso de la verdad y la historia de la verdad. La destrucción de la pseudoconcreción significa que la verdad no es inaccesible, pero tampoco es alcanzable de una vez y para siempre, sino que la verdad misma se hace, es decir, se desarrolla y se realiza. En consecuencia, la destrucción de la pseudoconcreción se efectúa como, uno, crítica revolucionaria de la praxis de la humanidad. Yo destruyo esas apariencias fetichizadas que tengo a mi alrededor, preguntándome por qué. ¿Por qué ha ocurrido esto? ¿Cuál es la génesis histórica y la estructura lógica de lo que se está presentando ante mí? La crítica revolucionaria de la praxis de la humanidad, que coincide con el devenir humano del hombre, con el proceso de humanización del hombre, cuyas etapas clave son las revoluciones sociales. Dos, la destrucción de la pseudoconcreción se efectúa como el pensamiento dialéctico que disuelve el mundo fetichizado de la apariencia para buscar, para llegar a la realidad y a la cosa misma, a la explicación racional desde el punto de vista de la totalidad concreta de este fenómeno social que estamos analizando. Y tres, la destrucción de la pseudoconcreción se efectúa como la realización de la verdad y la creación de la realidad humana en un proceso ontogénico en el que el ser humano, a medida que va comprendiendo, se autoconstituye, ya que para cada individuo humano el mundo de la verdad es al mismo tiempo su propia creación espiritual como individuo histórico social. Cada individuo debe personalmente, lo decíamos la semana pasada, y sin que nadie pueda sustituirle, formarse una cultura y vivir su vida. Por tanto, no podemos considerar la destrucción de la pseudoconcreción meramente como un desgarramiento de una cortina, o como el descubrimiento de la realidad que se ocultaba tras ella, ya preparada y dispuesta, existiendo independiente de la actividad de los seres humanos. No podemos considerar la pseudoconcreción así. La pseudoconcreción
es precisamente considerar la existencia autónoma de esos productos humanos y reducir al ser humano al nivel de la práctica utilitaria. La destrucción de la pseudoconcreción es el proceso de creación de la realidad concreta y la visión, la mirada de esa realidad en su concepción. Las tendencias idealistas han elevado al plano de lo absoluto, sea al sujeto, ocupándose del problema de cómo abordar la realidad para que ésta sea concreta o bella, o sea del objeto, suponiendo que la realidad es tanto más real cuanto más completamente se ha desalojado de ella al sujeto. En contraste con estas corrientes idealistas, en la destrucción materialista de la pseudoconcreción, la liberación del sujeto, esto es, la visión concreta de la realidad a diferencia de la intuición fetichizada, coincide con la liberación del objeto, creación del ambiente humano como hecho humano de condiciones transparentes y racionales, puesto que la realidad social de los seres humanos se crea como unidad dialéctica de sujeto y objeto. Por eso nos dice él que cuando hablamos de ir a las fuentes, dice, el lema ad fontes, que resuena periódicamente como reacción contra la pseudoconcreción en sus más variadas manifestaciones, así como regla metodológica positivista, encuentra su fundamento y su justificación en la destrucción materialista de la pseudoconcreción. La vuelta misma a las fuentes tiene en general dos aspectos completamente distintos. Bajo el primero de ellos, se manifiesta como crítica docta y humanísticamente erudita de las fuentes, como examen de archivos y fuentes antiguas de las que debe extraerse la auténtica realidad. Pero bajo el otro aspecto, más profundo y significativo, que a los ojos de la docta erudición parece bárbaro, el lema ad fontes significa crítica de la civilización y de la cultura. Significa una tentativa de descubrir, tras los productos y las creaciones humanas, la acción, la actividad productiva, dice, de hallar la auténtica realidad del hombre concreto tras la realidad cosificada de la cultura imperante, de revelar el verdadero sujeto histórico bajo las estratificaciones de las convenciones que se han solidificado. Repito, el lema ad fontes significa crítica de la civilización y de la cultura. Significa una tentativa de descubrir tras los productos humanos, de hallar la auténtica realidad del ser humano concreto tras esa realidad fetichizada, cosificada de la cultura imperante y de revelar el verdadero sujeto histórico bajo las estratificaciones de las convenciones, de lo que nos ha sido dado como lo heredado. ¡Socorro! ¿Ha aclarado algo, compañera? Porque si no ha aclarado nada, lo borramos todo y se acabó. A ver, Como siempre, se aclara y se crean más dudas. Es que cuando has hablado a mitad de, de tu intervención de la verdad que decías, que hablabas de la deviene, verdad. la verdad que deviene. No, pero que cuando casi al principio hablabas de la verdad, que pues una clase social puede tener una visión, o sea, hablar de una verdad y otra de la verdad. Lo digo porque es un problema de conceptos. Esa verdad es la misma verdad que acabas de leer como destrucción de la pseudoconcreción. Claro. Pero entonces, Es a lo que podemos aspirar. claro, pero esa verdad que tiene una clase dominante que se ha construido, Esa es eh, la pseudoconcreción, claro. claro, pero por eso esa verdad, porque ahí me ha llamado la atención que hablaras ahí de verdad, eh, como si hubieran dos verdades. Y la verdad aquí entiendo que es la destrucción de la pseudoconcreción, aquello no es la verdad. Digo, porque como Pero te lo hacen, los alumnos de- pero te lo hacen pasar por verdad. Claro, pero eso es la Ágata. pseudoconcreción. Claro. La pseudoconcreción hace pasar por verdad
lo que son unas relaciones cristalizadas y ajenas a su génesis histórica y a su explicación lógica. Y eso es lo que la clase dominante siempre intenta imponer como el sentido común de la época. Claro, por eso es pseudo-concreción y lo que aspira es la verdad para el concreto de Ahí está. pensamiento, totalidad concreta. Pero siempre, Magdalena, me gustaría que fuéramos en esto muy, o yo quiero ser muy tajante en esto, ¿vale? A lo mejor otro me criticará y me dirá, Jorge, eres idiota o lo que sea, me da igual. Creo que la verdad a la que podemos aspirar, esa verdad revolucionaria, esa verdad inscrita en una práctica de transformación social, siempre es una verdad con minúscula, ¿vale? Solamente los curas y los dictadores pueden aspirar a la verdad con mayúscula. Bueno, aspirar. Pueden pretender que la tienen, ¿no? Sí. El resto, el resto de los seres humanos chiquititos, chiquititas, nos vamos haciendo con nuestras preguntas, con nuestra práctica, con nuestras relaciones sociales entre iguales, nos vamos haciendo una verdad chiquita que asintóticamente puede aspirar a explicar por qué estamos como estamos, de dónde venimos y a qué podemos aspirar. Y es una verdad chiquita, es una verdad, pero que sea chiquita no quiere decir que no tenga, que no sea valiosa. Es una verdad chiquita con la que los seres humanos podemos liberarnos de la esclavitud, de esas relaciones cosificadas en las que vivimos, ¿no? Es que tú tú naciste para servir, ¿no? Cómo se te ocurre aspirar en la vida a otra cosa? Pues, pues a veces los seres humanos que nacieron para servir en el mundo de la pseudoconcreción, en el mundo ideológico de la clase dominante, pues a veces levantan la cabeza y dicen, ¿y por qué? Fíjate, Magdalena, que esto no tiene que ver con doctorados universitarios ni con nada, ¿eh? Esa pregunta por el por qué, yo la he visto en campesinos, en pastores de ovejas, en chicas que estaban esclavizadas en el servicio doméstico y que de pronto un día se les ocurre decir, ¿y por qué? ¿Y por qué yo no puedo esto? Y claro, en ese momento, pobre, es decir, o tiene mucho cuidado con la pregunta, como decía, te acuerdas de Manolito, ¿no? Si o tiene mucho cuidado con la pregunta porque le van a palear, ¿no? Pero en ese momento, nuestro personaje se ha colocado o empieza a poderse colocar en una praxis revolucionaria, en una praxis transformadora. Y puede construir con sus iguales, en la confrontación racional y lingüística con sus compañeras, con sus compañeros, puede empezar a construir otra manera de ver el mundo. Y esa verdad chiquita puede empezar a crecer y transformar revolucionariamente la realidad. El, claro, tú dices, pero ¿y entonces no hay verdad? No, sí, sí, claro que la hay. Pero las únicas que te van a decir que la tienen son precisamente los que no quieren discutirla. Pero una pregunta. Cuando decimos que una cosa es científica, entendemos que se puede demostrar algo. Si se puede demostrar esa teoría, eso es que es la verdad. Otra cosa es que no interese verla, que por ideología, por lo que sea, no interese verla. Pero que la verdad se puede demostrar, es que si no, es la diferencia que decimos, cuando es científico y cuando no es científico. No se puede demostrar que Dios existe porque no es, bueno, el que crea que lo existe, pero hasta ahora no es científico porque no hay ninguna prueba de que eso pueda existir. Entonces sí que existe la verdad, cuando se puede demostrar, ¿o no? Buena pregunta. Bueno, pero la ciencia también va.
contradiciéndose, evolucionando y cambiando unas verdades por otras. No se termina, ¿no? Ah, claro, cuando se encuentra el error, pues error y la prueba y el error, pero todo eso lleva su camino hasta llegar a la verdad y todo eso está ahí. Es como cuando haces yo qué sé, sigues un camino bueno, llegas a un fin. Qué Quiero interesante. decir que si te has equivocado, rectificas, explicas cómo. Ah, claro, es que esto que aquí parecía 5 no es 5 porque este medidor está mal y son 4,75. Se Claro. ha encontrado el error. Ya está. Fíjate, Adela, qué interesante lo que acabas de plantear, ¿no? Porque es parte del sentido común de nuestra época, ¿no? La ciencia, que tal como la conocemos, solo tiene 300 años, ¿eh? Y si me apuras, 200. Sí. ¿Que eso quiere decir que en los 100.000 años anteriores de historia de la humanidad no había verdades? ¿Los seres humanos vivíamos en la absoluta falsedad? Ya ves cómo la palabra verdad, lo mismo tiene una carga ideológica un poquito desproporcionada. Lo que tú llamas ciencia, y el ejemplo que tú acabas de poner, que es muy pertinente, por supuesto, como siempre, tú, Adela, cada vez que abres la boca eres como Magdalena, ¿no? Es decir, sueltas veneno, ¿no? Cada vez que habla, cada vez que dices algo, y es corrosivo, ¿no? Es decir, y me obligas a poner las neuronas a mil, ¿no? Lo que tú acabas de llamar ciencia es una parte ínfima, ridícula, pequeñísima del conocimiento y de la práctica humana, que consiste en la reducción de la realidad a extensión, número y como mucho frecuencias. Claro, dices, 2 y 2 son 4, sí, sí, pero las relaciones humanas son más que matemáticas, ¿eh? El mundo es mucho más que lo que tú puedes someter a experimentación en un laboratorio. Lo que tú puedes someter a experimentación en un laboratorio es una parte insignificante del mundo. Si va a resultar que solo podemos hablar de verdad de lo que tiene número, peso, cantidad o extensión, pues entonces se nos queda fuera de la verdad el 99,9 de la vida humana y de la naturaleza. Es decir, que seguramente tendremos que ser capaces de hablar de verdad de más cosas de las que son sometibles a análisis de laboratorio. Esto no es nuevo. En filosofía de la ciencia esto está ya más que visto, por lo menos desde hace 30 años. A lo que aspira una buena epistemología no es a someter a experimentación material y a número y a extensión lo que existe. Eso es un reduccionismo eh, propio del capitalismo y de una organización política tecnificada como en la que nosotros vivimos. A lo que aspira una buena epistemología, o lo que quiere aspirar una buena epistemología, es a poder someter a crítica racional e intersubjetiva a algo que podamos debatir entre iguales, ¿no? Y de forma racional, poder someter a crítica racional la experiencia que tenemos de la vida, del mundo, de las relaciones humanas. Y en esa crítica racional, bueno, pues 2 y 2 pueden no ser 4, ¿eh? Hombre, De dos y, donde- dos y dos son 4. Lo que pasa es que no es lo mismo que tú tengas 3 y yo 1, a que tengamos 2 cada uno. Pero 2 y sí, 2, sí, 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 sí. claro, no es lo mismo. Por eso es, según, Pero es bueno, más subjetivo. pero, Pero 2 pero, y 2 son 4. pero me gusta tu intervención porque tú has puesto el ejemplo de un modelo empírico, hipotético, deductivo, que es muy restringido y sin embargo es el que el poder siempre usa para justificar su política. El poder siempre disfraza de ciencia, y justamente de eso, de análisis científico, ¿no? Sus decisiones políticas, cuando sus decisiones políticas
pues son como las de todo el mundo, cargaditas de intereses y de prejuicios. ¿Ibas a decir algo? ¿Hay una mano levantada por ahí arriba? Sí, Silvana. Silvana. Bueno, no, quería decir algo como que me quedo pensando en qué lindo este espacio, primero, qué hermoso, qué bello conocerles. No, y también esto de que me resuena mucho que en psicología social, bueno, en Argentina yo doy clases también y en la materia Introducción a la Psicología Social doy materialismo dialéctico, no con la profundidad obviamente que la vemos, que se ve acá con Jorge, pero bueno, me quedan como dos cosas, ¿no? Que todo el tiempo Jorge eh, plantea esto del por qué, ¿no? La pregunta, bueno, el por qué, ¿no? En esta es una pregunta, creo que un poco, a ver, es la primera pregunta que hace un niño, ¿no? Un niño cuando empieza a conocer el mundo. El por qué tal cosa, o por qué mamá, por qué papá, por qué me llamo así, por qué la luna. Y también plantear esto de el por qué y también mirar no solo el por qué, sino, bueno, ¿para qué? ¿Para qué? ¿No? Porque, digamos, y el para qué también me parece que puede esbozar algo eh, que tiene que ver con esto de que somos seres políticos, ¿no? De que somos sujetos políticos, ¿no? Bueno, ¿para qué? Vos nombraste Palestina, ¿no? ¿Para qué? Digo, no, no, no. Y por otro lado, algo que también me gustó mucho esto cuando se habla esto del hombre situado, del sujeto situado, pero ya hoy no hablamos en términos de hombre como hombre en el sentido del concepto ser humano, ¿no? Y nosotros también, bueno, me gusta mucho, amo mi profesión y nosotros hablamos de ser humano, o sea, Enrique Pillón Rivière, que es nuestro mentor y un gran psicoanalista argentino, de donde parte todo su análisis del contexto sociocultural, ¿no? Que es el que construye y acompaña a construir las subjetividades, ¿no? Hablábamos también siempre él hablaba de hombre en situación, o sea, hombre o sujeto, podemos decir hoy, pero él hablaba de situado y sitiado, ¿no? Con esto bueno, esta situación, y esto también nos remite a texto y contexto, ¿no? Digo, yo voy armando como, me gusta armar este torbellino de palabras, digo, lo tiro así para que quede para la próxima, yo no voy a estar la próxima, se lo tiro al profe, al amigo. No tenés excusa, ¿eh? Bueno, sí O porque sea, tenés sí, consulta, a o esta sea, hora puedo tenés consulta, claro. sí, 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 en algún otro momento por ahí pueda conectarme, pero bueno, Está bien. gracias. Simplemente nada, una pequeña viñeta de mi trabajo como psicóloga social también, ¿no? Gracias, Silvana. Luisa, no, Fernando, ¿qué opinas? Joder, muchas cosas, muchas cosas. Primero que el análisis que has hecho del texto pormenorizadamente, espectacular. Yo siempre a Jorge se lo digo en privado, que creo que es una de las personas que mejor lee, que mejor entiende el texto, ¿eh? Cómo le saca punta a cada frase y cómo la exprime y cómo la relaciona. Claro, ante eso, silencio, ¿vale? Que es lo que ha pasado. Silencio y la oreja. Porque para intervenir y no mejorar lo que estabas explicando, no merece la pena intervenir. Sí que es verdad que me quedo con varias ideas interesantes. Me ha gustado mucho al principio, cuando has hablado de la verdad en Hegel, porque ya hemos hablado también muchas veces que yo soy bastante alérgico a Hegel, pero sí que es verdad que hay ciertas ideas. Ujú. No se puede desechar a un autor por completo por errores, o que nosotros consideramos errores, que haya podido cometer, porque, claro, hay algunas ideas, como por ejemplo el tema de que la verdad está relacionada con la totalidad, ¿no? La verdad al final, con mayúsculas, como Hegel creo que la comprendía, tiene que ser de una totalidad, si no sería parcial. Entonces, si es parcial, no puede ser verdad, ¿no? Ahí está, Porque ahí la está. verdad es un concepto que como que remite a algo absoluto, algo universal, algo totalmente cierto. Entonces, cualquier visión parcial de un asunto, que como bien ha señalado Jorge, es la única que tenemos,
como individuos, ¿no? Esa aspiración y creo que esa idea casa perfectamente pues, con Marx y con Cosick. Por eso él hace referencia a esa idea. Claro, la gran diferencia decisiva es que, como Jorge ha explicado al principio, Hegel piensa que le da una entidad de sujeto a esa verdad. La verdad se desarrolla, ¿no? En el espíritu absoluto, la convierte en sujeto, como si tuviera vida propia, ¿no? Como si fuera un proceso que se desarrolla un poco a través de los seres humanos Claro, claro. y a través de la historia. Pero claro, Marx dice, no, perdona, la verdad la hacen las personas. La hacen las personas, efectivamente. Correcto, y ahí ese es el cambio entre un idealismo que da un protagonismo a esa idea de verdad y a un materialismo que no, la verdad es un producto humano. Entonces, a partir de ahí, algunas cosas que me han llamado bastante la atención. Eh, el mundo es una película. Está en constante cambio. Está en constante cambio. No para un segundo, ¿no? Entonces, eh, las explicaciones sobre ese mundo deben seguirle el ritmo o intentar seguirle el ritmo. Entonces, conforme va avanzando el mundo, va avanzando los descubrimientos, la tecnología, lo que decía Jorge, ¿no? El acervo cultural de una época, y se van produciendo nuevas cosas, el conocimiento va detrás. Como la imagen esta, que es de un estoico, creo, romano, pero no de los principales, no es Séneca o Marco Aurelio, no, uno de estos que no conocen ni en su pueblo, que dice que el ser humano, como los estoicos sabéis que pensaban que existía el destino, y decían que el ser humano era como un perro que va atado a un carro. Claro, muy Entonces bien. el perro va detrás del carro, ¿no? Pues el conocimiento va detrás de la realidad. Claro, Entonces, pero va echando la lengua y nunca la alcanza, ¿no? De ahí que la verdad esté en constante construcción, ¿no? Y esté realizándose claro, porque nunca llega a ser definitiva. Nunca podemos llegar a decir, señores, se ha acabado, hemos ganado, ¿no? Aquí está la verdad y ya está escrita en piedra. No, porque como todo está en movimiento, todo está cambiando, necesariamente la verdad tiene que seguir construyéndose y modificándose. De ahí que también aquí Jorge ha dicho una cosa interesante que ha sido la de eh, que sea una verdad chiquitita, ¿no? No quita que no sea verdad. Y aquí esto creo que alguna vez lo he hablado con Jorge en privado o lo he escrito yo en mis notas privadas, que no hace falta tener una verdad en mayúsculas. No hace falta. ¿Por qué? ¿Hace falta tener un modelo y un conocimiento perfecto, absoluto, monolítico, eterno? ¿Hace falta? Yo creo que no hace falta. Yo creo que con tener un modelo lo suficientemente explicativo para el objetivo que tú te planteas, claro. ya puede Efectivamente. tener, ya puede operar con éxito en una posible transformación. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. El análisis que hace Marx de las relaciones de producción, las relaciones sociales que guían el desarrollo y el funcionamiento del modo de producción capitalista, se equivocó en algo. Solo faltaba. Claro que sí que se equivocó, porque el mundo ha avanzado y entonces hay partes de su modelo que han quedado obsoletas. Pero aún así sigue teniendo un gran poder explicativo y sigue teniendo un gran poder transformador, a pesar de no ser absolutamente perfecto, ¿vale? Y no poderse enmendar ni una coma. Entonces, yo con esto hago referencia a que la verdad se construye, como hemos dicho muchas veces, la construye el sujeto en un contexto, en una situación, bajo unos prejuicios, pero eso no implica que un modelo bien construido pues tenga poder explicativo y poder transformador. Transformador. Y me ha parecido curioso, de verdad, esa explicación de Hegel de la verdad como construcción, ¿no? Y como aspiración a la totalidad, me ha gustado bastante. Y Bueno, una cosa que creo que Jorge y yo en el artículo pusimos, creo haberlo leído últimamente, era esto de que si nos fijamos, las ciencias, ¿no? Hay una especialización muy, muy bestia en todas las ciencias. Seguramente si preguntemos aquí, a mí me preguntáis de cualquier cosa
entre comillas, ¿eh? Me preguntáis de cualquier cosa que no sea relacionada con la filosofía y soy un completo ignorante, un analfabeto. O sea, me ha pasado muchas veces de acudir a un lugar y que me estén hablando y decir, ¿cómo es posible? Soy capaz de leerme un libro así de filosofía y más o menos entenderlo, creer que lo entiendo, pero me están aquí hablando de algo básico de, no sé, de productos bancarios y no entiendo nada. ¿Qué pasa? Que las ciencias se especializan mucho, muchísimo, muchísimo, pero si nos fijamos, los descubrimientos de las distintas ciencias muchas veces acaban por conectarse, ¿sí? Porque al final la realidad o la existencia es una, está todo conectado, es todo un todo, ¿no? Una totalidad. Entonces, al analizar cada una de las partes, hay momentos en que se toca la frontera entre conocimientos, ¿no? La frontera entre dimensiones. Y un descubrimiento en química puede ayudar a un avance en biología Sí. O invalidarlo. o Sí, invalidarlo. sí, 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 claro. ¿Vale? O invalidarlo. Y aquí hay una cosa que me parece bastante relevante, porque aquí estamos hablando mucho de ciencia, ¿no? De qué es ciencia, qué no es ciencia, hasta qué punto puede llegar la ciencia, qué límites tiene el conocimiento humano, si tiene un límite, también salió el tema. Creo que es Feyerabend, un filósofo de la ciencia, Sí, señor. que en una disputa intelectual con Thomas Kuhn, que decía que la ciencia avanza a través de revoluciones, hay periodos de ciencia que él decía que la ciencia opera con un modelo, pero ese modelo comienza a tener problemas. Surgen contradicciones, surgen fenómenos que es incapaz de explicar y en donde se entra en crisis. Y la comunidad científica llega un momento en que ya no puede soportar ese modelo, se está quedando obsoleto y necesita, entra en un periodo de revolución donde cambia ese modelo. Un ejemplo histórico es el cambio del modelo geocéntrico al modelo heliocéntrico, por ejemplo, ¿no? Llegó un momento en el sistema tolemaico, ya no podía explicar, ya no podía explicar, había contradicciones, había errores, hasta que es insostenible. Pues este otro, Feyerabend, en disputa con Thomas Kuhn, le dice, cuidado, eso de cambiar el modelo, la ciencia no cambia el modelo tan a la ligera, ¿sí? Cambia las teorías periféricas, no cambia el núcleo del modelo. Y aquí es otra visión del asunto, no digo estar de acuerdo o en desacuerdo, pero sí que es cierto que hay veces que pequeños errores en el modelo pueden arreglarse. No es una cuestión de tirar el modelo abajo. ¿Sí? Entonces, la verdad se va construyendo, pero se va construyendo en una cosa que es algo que a mí me encanta de la filosofía, se va construyendo precisamente en espacios como este, se va construyendo con el debate, con la confrontación de argumentos y de ideas. ¿Vale? Y es muy importante tener eso en cuenta, que el conocimiento a veces funciona por acumulación, sobre todo en las ciencias más formales, por acumulación, pero en las ciencias humanas funciona por confrontación. Yo hoy he tenido un debate con mi compañera de departamento y con otros compañeros de otros departamentos, también de ciencias sociales, de historia y de economía. Imagínate la conversación. Economistas con filósofos, filósofas y historiadores y historiadoras. Y había algunos, sobre todo los economistas, que estaban aferrados a su modelo, aferrados. Y en la disputa eran incapaces de decir, ostras, es que mi modelo tiene fallos o tiene contradicciones. Y hay que estar siempre abierto a mejorarlos, a mejorar esos modelos, ¿vale? Y bueno, me ha Fernando, gustado eso mucho, ya te he dicho, lo que se construye la verdad y que como el mundo está cambiando, pues hay que ir detrás de él. Y esta tarea hemos comentado muchas veces que es inabarcable para un individuo. Yo estoy ya casi convencido de que inabarcable para la especie, pero por pura definición. Si la realidad está todo el rato cambiando y tú vas detrás de ella. Es como la parábola esta ahora de Galeano, ¿no? Que contaba de la utopía. Que decía, ¿para qué Claro. sirve la utopía? ¿No? Decía, papá, ¿para qué sirve la utopía? Si cada vez que andamos un paso, el horizonte se aleja un paso. Le decía, para avanzar, hijo, para avanzar. Sí, pues esto es igual. ¿Para qué sirve? Pues para avanzar, para avanzar. Y simplemente eso, de que
hay que seguir avanzando y hay que seguir aspirando a modelos cada vez más explicativos. Y sobre todo eso, a intentar que la cerrazón esta que tienen algunos de no querer ver más allá del modelo en el que están cómodos, pues cuestionárselo. Pero bueno, eso nada. Me ha parecido Bueno, muy interesante. gracias, Fernando. Adela, habías levantado la mano y a ver si Bueno, alguno... sin querer cortarle la discusión, a Fernando le No, dirijo no, la tranquila. pregunta. Fernando, tú que hablas con tanta gente, que seguramente tendrás otra medida que Jorge. Entonces, ¿el texto que ha leído Jorge te parece fácil de entender? Yo te voy a decir la verdad. No lo es. Ay, es No que lo es muy es. No difícil. lo es. No lo No lo es, es. ¿verdad? Pero escucha, no lo es. Es tan sencillo. Mira, es tan sencillo y tan complejo como esto. Lo profundo y lo complejo requiere de un gran esfuerzo. Lo que es muy sencillo de entender, ¿sí? Todo el mundo lo hace. No requiere ningún esfuerzo. Y normalmente esto es la frase que a mí me encanta de Marx, que la hemos repetido hasta la saciedad de solo ascenderán a cumbres luminosas y grandes paisajes aquellos que no teman subir por senderos escarpados. Si tú quieres ver el mejor paisaje, vas a tener que hacer una excursión larga y subir una montaña bien grande para contemplar el Sí. paisaje que nadie contempla. Pues esto es así. Este texto es complejo porque intenta explicar una cosa compleja. Y si tú quieres comprender algo complejo con todo detalle, necesariamente tienes que utilizar terminología muy precisa, referencias a otros conocimientos, a otras disciplinas, a otros autores, autoras, corrientes que también han abordado el problema. Y eso, claro, hace que ese texto sea muy denso, porque en cada oración, en cada párrafo, hay una gran información que prácticamente te remite a la historia de la filosofía. Yo ese texto lo hemos leído aquí y yo incluso he intervenido diciendo, eso es una referencia a Platón, ese problema lo vemos abordado en Descartes, esto es estrictamente kantiano. Ahora Jorge ha tenido que coger y hacer una referencia a Hegel para entender una parte del texto. ¿Esto qué nos hace entender? Pues que aquí Cosic es un tío muy leído y que les está hablando de un problema muy complejo que ha intentado abordar desde diferentes perspectivas y con éxitos diferentes muchísimas personas. Y no es fácil, porque si fuera fácil, estaría contándonos algo superficial y algo más, vamos a decir, evidente y que no tiene trascendencia. Fernando y Adela, si fuera fácil, sería ideología, Claro, si fuera un mensaje fácil y facilón, ¿sabes? Y eso lo entiende cualquiera, claro. ¿sabes? Es que vienen, es que vienen en patera a quitarnos el trabajo. Y aquí también viene un Eso lo poco entiende también cualquier, eso lo algo con entiende lo que yo estoy cualquier tonto, claro. bastante. Claro que estos mensajes facilones, a mí me encanta. Yo en clase a los chavales les suelo salir por esta. Les digo, un momento. Digo, imaginad los conflictos que debe haber en un país como España, por poner un ejemplo, para no poner otros países, que aquí ya tenemos suficientes problemas, ¿vale? Un país como España, problemas económicos, problemas de vivienda, problemas culturales, problemas políticos, de todo tipo, internacionales. Ahora te suben los aranceles, de repente los aranceles provocan que suban los tipos de interés. Una amalgama aquí de cosas súper difíciles, ¿no? Problemas complejos e interrelacionados que se retroalimentan. ¡Buah! Y de repente llega un listo y dice, "Ch, está todo solucionado. He encontrado la solución. La culpa de los inmigrantes. Todo. La sanidad va mal, inmigrantes. La vivienda va mal, inmigrantes. Y digo, un momento, un problema complejo, solución sencilla. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto? Una enfermedad gravísima, el tratamiento es ponte una pomadita y se soluciona. O sea, esa dualidad de decir, no, perdona, es que un problema complejo va a tener una solución compleja, no va a tener una solución sencilla. Pues esto es un poco algo parecido. Cuanto más quieres abarcar, más esfuerzo intelectual hay que hacer, tanto para entenderlo como para explicarlo. Y Permiso, Uy, Henry, ¿querías si no, preguntar después, algo?
Ah, No, iba a hacer un son- comentario. Comenta. sí, sí. ¡Hala! Bueno, no, yo me dijeron, ¿y por qué no te haces tu casa? Y bueno, pues no puedo, no tengo con qué. No, pero si tienes voluntad, ya está. Y mira tú, he tenido que llegar a los 68 años para construirme mi casa y la verdad, las personas que me decían que lo podía hacer con voluntad, bueno, yo aprendí que no resuelvo con voluntad si no tengo para la madera, para los clavos, para los tornillos, las aberturas y todo lo demás. Entonces, Claro. creo que es un ejemplo de alguna verdad, de una Efectivamente, pequeña verdad. de cómo las condiciones materiales te condicionan Sí, unas cuantas explicaciones, claro. efectivamente. Pero a mí me gustaría que tenemos aquí una psicóloga social, aprovechar. Me gustaría aprovechar. Porque a Pepa ya se lo he preguntado alguna vez. Y Pepa lo ha explicado también muy bien. Pero por tener más. Sigo pensando que hay mecanismos psicológicos en el individuo que le impiden o le condicionan o no sé. Porque impedir es algo igual demasiado determinista. em, Cambiar de modelo. Y a mí cuando investigué a nivel usuario, nada de, aún no me he leído el libro, aunque me gustaría leérmelo, el tema este, Pepa, que comenté de la, ¿cómo se llamaba? Esto de Leo Festinger, de la Disonancia cognitiva. disonancia cognitiva, de que cuando a una persona tú le pones en contradicción sus ideas, sus creencias, su modelo, esa persona tiene un malestar psicológico, tiene una tensión en su cabeza. Le acabas de poner entre la espada y la pared. Entonces, esa persona tiene dos opciones. O cambia su modelo, ¿sí? O se aferra a él a pesar de las evidencias contrarias, ¿no? Es una manera de... Esa tensión hay que resolverla. Se tiene que resolver, no puede vivir con ella, ¿no? Entonces, o la escondes de alguna manera o cambias de modelo. Y por ahí que muchas veces hemos dicho que hay que tener mucha humildad intelectual para decir, coño, pues igual estaba equivocado, igual debería cambiar de opinión, ¿no? O debería ser más flexible mentalmente y ver otras alternativas y pensar que igual esto tiene otra explicación o hay una explicación más satisfactoria que la que yo tengo. Eh, y me gustaría saber eso, ¿por qué hay gente o cuál puede ser las causas, que haya gente que se aferre y sea incapaz de ver las evidencias más palmarias, ¿no? Más contundentes. Porque yo creo que aquí se debe de mezclar algo, debe haber una mezcla con algo psicológico. Sí, No, perdón. para añadir, yo sí que creo que por lo que has dicho y por la pregunta y por enlazarlo con la pregunta de Fernando, es como que parte de la dificultad o esa conclusión he sacado yo para salir de tu modelo, para renunciar a tu modelo, para no poderte adherir a otro, sí tiene que ver en algo con la pertenencia, con no salirte del grupo, de tus Claro. referencias, tiene que ver con las identificaciones. Y al final creo Y que para Pepa, mucha gente es menos doloroso seguir pensando de la misma manera y seguir perteneciendo, seguir estando en su grupo de referencia, que ser contestatario con eso, con el tal lugar cual, al que perteneces, con tus referentes, con tus Ujú. amigos, con tus familias, con... tal cual. Mm. Tal cual, muy bien. Sí, además está muy al hilo porque, claro, evidentemente, esa vulnerabilidad de la que hablaba antes Silvana, todos estamos atravesados por alguna vulnerabilidad, todos, Y eso todas, sí es ¿no? constitutivo, eso Eso, es eso es constitutivo. constitutivo. La cuestión es cuál de esas evidencias que decía antes Fernando va a poner en juego una de nuestras vulnerabilidades. Claro, en la medida en la que o por raza, por sexo, por género, por ideología, por pertenencia a una comunidad científica, a ver quién es el guapo de la comunidad científica que formando parte de un grupo de trabajo se le ocurre disentir de la idea dominante y hacerla pública, ¿no? Sí, claro, es que lo mismo te quedas te expulsan hasta del departamento, ¿no? Sí.
la cosa, la cosa puede ser seria. Entonces, claro, en función de esas vulnerabilidades, pues probablemente, como vosotras decís, así lo he entendido yo, el sujeto Fernando pues se acomode más al marco dominante o se atreva más a orinar fuera del tarro. Pero en cualquier caso va a haber consecuencias. En Y cualquier ese caso las va a marco haber. dominante no tiene por qué ser el hegemónico ni general, puede ser el del Claro. grupo tuyo de la falla, El grupo tuyo de la falla, el efectivamente. grupo Mm. tuyo de tu comunidad de Claro, vecinos, claro. Y además El partido político, la claro, ideología, la religión, es que son creo muchas que cuestiones. muchas veces incluso inconsciente, ¿no? Es que tú dices, Sí, yo pienso igual que piensa mi padre o que piensan mis amigos, Totalmente. pero en la Claro, medida en que tienes que ser aceptado y que tienes que estar incluido y el que no te quieres quedar fuera, hay una tendencia a defender lo que te une a tus referentes y con la gente con la que estás identificada. A efectivamente. veces no hay un argumento que lo puedes Claro. defender, pero estás como emocionalmente ligado. Es Y más, y ya no le hago, argumentativamente, pero sí y, emocionalmente ligado. y le hago propaganda a las psicólogas. Muchas veces eso hasta que no pasas por el diván unos cuantos años tampoco lo descubres, ¿eh? Cuál es el miedo que te ha tenido atado durante años a algo que no querías, en el fondo, y no lo Las sabías? creencias que hemos hecho sobre nosotros mismos, Claro. ¿no? Claro, claro. Son muy Bueno, tenía la mano levantada Rosa y Sara. Rosa, adelante. Eh, bueno, yo lo que quería decir es que a mí me gusta lo que ha comentado Fernando de la dimensión social de la verdad. Bueno, ya nos habíamos ido por otra parte más psicológica de la cosa, pero yo realmente creo que eso es importante, ¿no? Claro, Esa dimensión social de la verdad la construimos entre todos, pues aquí en este momento estamos intentando construir una pequeña parte de la verdad, pero sí que es cierto que, no sé, un poco como en la película Rashomon, ¿no? Que cada testigo conoce una parte de la aparte, verdad. A claro, veces una parte subjetiva, que tampoco es la verdad así pura y dura, ¿no? Pero de todas esas partes que conocen todos los testigos, se puede sacar una imagen más o menos real de cómo fueron los hechos, ¿no? claro, Y yo creo que en la sociedad pues también eh, conviene hacer ese ejercicio de buscar diferentes verdades de todas partes de toda la sociedad para poder entender realmente lo que tenemos encima, porque, muy por bien. ejemplo, ahora pues la situación mm, de las ideologías que no son las fascistas que empiezan a ser dominantes, pues si no nos, digamos, no apelamos a esas verdades de muchos colectivos, Muy bien. no sé si vamos a seguir entendiendo Claro, la sociedad. Bueno, más o claro. menos. Lo que Fíjate, Rosa, quería decir. que eso que acabas de decir es ni más ni menos que la base de dos pilares de nuestra civilización, la ciencia y la democracia. Si no hay confrontación por medio de la palabra entre iguales en un ejercicio racional de diálogo, no hay ni ciencia, como dijo antes Fernando, ni democracia, ¿eh? Sí, tanto el conocimiento como la vida política en libertad dependen, dependen de forma consustancial de poder ejercer la palabra con libertad entre iguales y confrontar las ideas, confrontar las razones, perdón, no las ideas, las razones, por qué yo digo lo que digo, ¿no? Y confrontar la potencia de mis argumentos con la potencia de los argumentos contrarios. Sin eso, como bien dices tú, Rosa, no es que no podamos entender el mundo en el que estamos, es que no hay ni conocimiento, esa verdad que decía antes Adela, ya ves tú, cada vez tenemos la V más chiquitita, ¿no?
Sí, bueno, pues no hay ni conocimiento, sea lo que sea eso que llamamos verdad, y desde luego no hay democracia ni vida en libertad, ni posibilidad de vida en libertad, ¿no? La vida en libertad también es otra estrella a perseguir. Bueno, compañeras, una gran sesión. Hoy veis que no os he dejado leer ni una línea. Hoy he sido un egoísta. Pero nos has dejado hablar, que es un paso. Pero os he dejado hablar. Ya veis que mi proceso también de psicoanálisis también progresa. Os he dejado hablar. Muchas gracias, muchas gracias. Va haciendo más comprensible todo. El jueves que viene le metemos el diente ya sin miedo al capítulo 2, ¿vale? Buena semana, compañeras. Buenas noches. Muchas gracias. Adiós. Buenas noches.